preciosa que nos das. Allí, Señor, estás tú en medio de nosotros y nos gozamos en tu presencia y nos gozamos, Señor, de estar juntos con esa hambre, con ese deseo de conocer y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, usa tus siervos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, amados pastores, ministros, que estamos ya conectados. Buenas noches, amigos, hermanos que ya nos ven en la red social, Facebook Live, y nos verán en YouTube. ¡Qué bendición! Estamos una noche fresca después de el huracán Milton que acaba de pasar. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, los que nos acompañaron en la red social. De veras, tuvimos una jornada de oración desde el jueves en la mañana, amaneciendo viernes, que se nos fue la luz, pero logramos interceder, clamar, interceder, orar y clamar. Clamar es clamor, gemir delante de Dios. Les agradezco mucho, público, amigos, hermanos, y en esta plataforma también les agradezco a los siervos que dijeron, heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estamos presentes. Y la voz de ustedes y más todos los que estuvimos orando, seguramente nuestro papá Dios nos respondió. Sí, hubo desastre, hubo pues muchas pérdidas materiales, pero gloria a Dios no hubo tantas pérdidas humanas por el huracán que era súper destructor. Así es que muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con nuestro programa de Campaña por la Vida, no matarás. Tenemos hoy nuestro cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento es tan importante que acuérdate del día de reposo para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Quiero dar una breve introducción respecto a esta enseñanza. Luego continuará Pastor Isolina y al final tendremos un foro. Tenemos pastores invitados que para poder enriquecer este tema. El tema de honrar a Dios en el día de reposo es un tema muy bonito, muy refrescante, a veces un poco controversial. Exactamente en esta campaña por la vida no matarás, yo recuerdo estuve visitando varias iglesias, invitándolo para que evangelicemos. Y había una iglesia, no sé si eran cristianas evangélicas o no, pero yo me metí. Y yo tenía mi flyer, de verdad, con toda la información, qué hacemos con la campaña por la vida no matarás. Y me salieron ahí, pero que casi que me comían, se me tiraron encima. Dijeron, ¿cómo es posible? ¿Usted cuándo predica? ¿Qué días son los días que hace culto? Le digo, los domingos. Mire, entonces ustedes están fallando, dijo, porque el día de reposo es el día sábado. Y me comenzó a hacer una historia. Pero, bueno, esa experiencia la pasé. Otra experiencia importante, amada familia, esta campaña por la vida no matarás es directamente evangelístico, una campaña de amor. Sabemos que en el mes de octubre hay muchas potestades que se mueven con las fiestas paganas. Bueno, vamos a ser directo con lo de Halloween. Por eso nace Campaña por la Vida No Matarás. Campaña por la Vida No Matarás es una campaña de amor, de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no es de condenación. No estamos para condenar a nadie. Al contrario, que todo pecador, toda aquella persona que no tiene a Jesús, pueda tener la oportunidad de ser salvo. ¿Quiénes? Sicarios, prostitutas, pandilleros, asesinos, pecadores, narcotráfico, drogadictos, todo. El peor pecado que alguien haya cometido tiene buenas noticias si se arrepiente y viene a los pies de Cristo Jesús. Bueno, hoy tenemos el tema precioso, ese tema que estamos desarrollando, campaña por la vida no matarás, con el cuarto mandamiento. Y yo le titulé en este cuarto mandamiento, Jesús es el Señor del día de reposo. Amados hermanos, Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, un día de reposo es adorar al Señor, santificar, buscarle, servirle, conectarnos.
más que todo, tener la intimidad con el Señor y luego gozarnos, adorarle, exaltar y darle el lugar que Dios se merece en nuestros corazones. En el versículo 9 de Éxodo 20 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Qué interesante. Trabajemos 6 días, pero un día a la semana, que sería el séptimo día, vamos a dedicarle al Señor. Y ese es el tema de que al final estaremos viendo algunos consejos. Luego dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese séptimo día, el día de que nosotros reposamos, es para Dios, porque se lo dedicamos a Él. No hagas en Él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué interesante el día de reposo. ¿Por qué debemos nosotros obedecer? Número uno, porque es un mandato de Dios. Y número dos, porque es un tiempo especial para honrar, santificar el nombre de Dios por medio de la comunión directa, enchufados con Él. Es un tema tan precioso que Dios está tratando de llamarnos la atención y decir, dejen de estar distraídos, ocupados y afanados, porque están dejando de recibir mis bendiciones. Entonces, una de las bendiciones es que Dios nos está llamando la atención de las distracciones, ocupaciones, afanes, vanidades que tenemos en la vida que no nos beneficia en la salud física ni en la salud espiritual. Comenzando por ahí, sabemos que la mayoría de las enfermedades que vienen hoy es el estrés, porque nos ocupamos y desobedecemos también. Luego, Jehová dijo, bendijo el día de reposo. Sí, cuando usted descansa, cuando usted dedica ese séptimo día al Señor, Él lo bendice. Ahora, ¿por qué es importante también obedecer y dejar el séptimo día para que reposemos, pero para adorar al Señor? Porque tu cuerpo descansa, pero tu alma, tu espíritu se conecta con Dios. Y cuando tu cuerpo descansa, se restaura, se regenera y trae mucha fuerza, vitalidad, todos los órganos vitales de nuestro cuerpo. Amados hermanos, no es igual ir bien descansadito a predicar la palabra, servirle al Señor o hacer algo productivo que andar cansado, atareado y afanado. Nada sale bien. Así es que por ahí hay mucha bendición. Amados hermanos. Luego en Mateo capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí ya hay un problema de darle valor más a una ley que conectarse con Dios. Y ahí voy. Porque cuando nosotros nos desenfocamos con el Señor de señores y vamos más con los estatutos, con las leyes, con la religiosidad, ¿verdad? Porque la religión es que párate ahora, siéntate ahora, no hágalo de esta manera. Eso es religiosidad. Pero conectarse con Dios, eso es ya vida. Muy bien. Los fariseos estaban acusando a los discípulos de Jesús porque el día de reposo ellos tenían hambre y tenían que comer. Jesús le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes? Miren, ni siquiera se ocupó. Aún entró y tomó de los panes de la proposición, o sea que eran elementos super santos. Y David
y su gente que tenía hambre comió de ella. Y era ilícito, era prohibido comer. Así es que ellos comieron junto con los que estaban. Y no solamente los sacerdotes, sino David entró, comió los panes de la proposición con su gente. Luego el versículo 5, o no sabéis, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo porque ellos trabajan. Los sacerdotes tienen que servir, algo tienen que hacer en el día de reposo. Entonces, estarían incumpliendo también el séptimo día. Y dice, y son sin culpa. Pues les digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque hacer sacrificio, ir a la ley mosaica y practicar la ley mosaica, eso es religiosidad. Hoy Dios quiere una conexión directamente con Él, aunque sea día de reposo. Si alguien necesita ayuda, si alguien necesita buscar a Dios, no importa aunque sea un día de reposo. ¿Acaso que porque el día sábado en el ley mosaico dice que hay que respetarlo, entonces si hay un accidente, si hay una necesidad, o tú no vas a ir a salvar la vida de esa persona? Así es que de eso estamos hablando. Pues les digo que aquí hay uno mayor que el templo que está aquí. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es Señor del día de reposo. Qué tremendo, ¿verdad? Y ya, pues terminando mi parte, quiero ir a Génesis, versículo 2 del 1 al 3. Cuando nuestro Dios omnipotente hizo todas las cosas, la tierra, el cielo, todo, llegó al sexto día y el séptimo, Él reposó. Génesis 2, 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Yo estaba tratando de buscar el significado de este versículo y aquí no especifica que es un día sábado. Se refiere al séptimo día. Y más adelante en el foro vamos a hablar un poquito de este tema. Pero Dios bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Amada familia, qué importante es reposar. La tierra debe reposar, tú debes de reposar, la familia debe de reposar, tu trabajo, en tu trabajo debe de haber reposo, porque es ahí donde nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. Estamos en el cuarto mandamiento. Quiero pasar este tiempo ya a Pastor Isolina. Qué alegría compartir con ustedes en esta preciosa serie Campaña por la Vida. Día de reposo para santificarlo. Es un tema muy polémico, o mejor dicho, muy controversial, que a través de la evolución del hombre se ha constituido diversas religiones que profesan hoy en día sus propias doctrinas y todos defienden y los protegen con sus propios criterios y se les respeta. La reflexión de hoy no es para atacar ni convencer a nadie, sino que reflexionemos a través de su palabra. Usted toma su propio criterio. Vemos el verso que acaba de leer el pastor Siu. No menciona el nombre del día, sino la cantidad. O sea, 6 días trabajarás y un día, que es el día de reposo, pero no menciona los días de la semana. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese día para santificarlo? Dios tomó
su día de descanso después de su arduo trabajo. Creó el universo y notamos que cada día Él laboraba y ese séptimo día tuvo su descanso. Pero ¿cuál es exactamente el día en que descansó nuestro Padre Celestial? Muchos defienden que es el día sábado, otros defienden que es el día domingo, pero la Biblia no afirma los días de la semana. ¿Notaron usted que no afirma los días de la semana? Entonces puede ser un día lunes, un día martes, un día miércoles, qué sé yo, cualquier día de la semana. Muchos de nosotros tenemos diferentes trabajos y diferentes días de descansos según el lugar donde uno labora. Les voy a contar un breve testimonio cuando mi esposo, que quizás yo ya lo he platicado en días anteriores, cuando mi esposo trabajaba, él trabajaba 14 horas laborales todos los días y el único día, que eran los días jueves, que hoy en día mis hijos lo recuerdan y mis nietos también, porque él compartía o repartía, mejor dicho, su horario para atender a la familia y a la vez se dedicaba a la célula de atención familiar en casa. Muchos tienen el conocimiento porque eh, sabemos que muchos dicen, bueno, para mí el día de descanso es el lunes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves. Pero ¿por qué debo de guardar ese día de reposo? ¿A qué me debo dedicar? ¿Cuál es el día de reposo para mí? ¿Y qué es lo que debo de hacer? Veamos en Levítico 23:3. Dice Levítico 23:3 que paralelamente es lo que acaba de leer el pastor Siu. Dice así, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Podemos darnos cuenta que aquí Moisés exhorta al pueblo de Dios y decreta los días de trabajo y señala en qué debe ocuparse los días de reposo. Pero también nos dice que todos los días debemos de tener esa ofrenda encendida. ¿Qué quiere decir? Todos los días hizo el Señor y son nuevas sus misericordias para con sus hijos. Dice la Biblia, no lo digo yo, que nosotros no debemos afanarnos, lo acaba de decir el pastor Siu, porque cada día trae el motivo para bendecir. Debemos tomar el tiempo de cada día de nuestras vidas y congregarnos en su nombre. Se cree que los babilonios y los romanos son los que crearon los días de la semana. No lo sé, ¿verdad? Pero se cree así que, y que a través de, ellos se inspiraron a través de los cambios del día, la noche y el clima en que ellos vivían. Y de ahí el sistema solar y el orden de los planetas unido al Sol, la Luna, el Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, dando así los nombres de diferentes días de la semana que hoy en día se mencionan día a día. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que todos los nombres del planeta solar se asemeja a los nombres del día de la semana, que la Biblia no lo menciona. Y veamos en Deuteronomio 5:12 qué nos dice. Dice así en Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificarlo.
como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, ¿en qué debo invertir mi día de descanso? El reposo absoluto implica descanso, literalmente hablando, descanso. Pero ¿por qué es importante tener descanso? Nos sirve para recobrar, ya el pastor Siu acaba de mencionar, nos sirve para recobrar fuerzas, para recobrar energía, para el mejor funcionamiento cognitivo, el estado anímico. Nosotros, después de la iglesia, cuando asistimos el día de descanso de mi esposo, nos vamos a recrear a diversas actividades con nuestros hijos, con nuestros nietos, en las compras, en las amistades. Y aquí nos podemos dar cuenta que menciona de los días, pero no menciona el nombre del día. Así de que no creo tener complicaciones más que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Qué fuerte esta palabra, pero la verdad, Moisés reafirma los mandamientos a la generación israelita, a todos nosotros, porque vivía para ese entonces, para esos tiempos, vivía en esclavitud en la tierra de Egipto y da un recordatorio y ordenanza a la libertad. Lo repite ahí en el verso 15, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si para ese entonces alguna persona quebrantara esa ley? Dice la palabra que iba a ser castigado. Ahora, ¿cómo iba a ser castigado al desobedecer la ley del día del reposo? Veamos Números 15:32. Dice así en Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Vemos que era una ley bastante fuerte. Quien no obedecía la ley del descanso. Las personas no podían salir de su casa ni siquiera eh, recoger, el pobre señor recogiendo leña estaba. Quizás era para hacer el almuerzo, la cena, el desayuno, qué sé yo, ¿verdad? O para calentarse, ¿verdad? Y entonces
nos podemos dar cuenta que para ese entonces, provocar a alguien que trabaje, por muy simple que sea, era un castigo bastante fuerte, era un castigo de muerte. Pero el día de reposo judío fue abolido. ¿A dónde? En la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora dirían ustedes, ¿dónde lo dice? En Colosenses 2:14. Pero véanlo despacito después. ¿Qué hacía Jesús en su día de reposo? Mi pregunta es, ¿qué hacía Jesús en su día de reposo o en su día de descanso? Veamos Lucas 4:16. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Amén. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo también leía el Antiguo Testamento. Él estaba actualizado con el Antiguo Testamento. Ahí lo dice en el verso 16, que él se ponía a leer el libro de, conforme a la costumbre, que se levantó a leer. Y entonces él leía el Antiguo Testamento. Entonces él estaba ya actualizado de lo que había sucedido en ese tiempo atrás. Pero en el verso 18 y 31 vemos que Jesús sanaba en su día de descanso, en su día de reposo. O sea, trabajaba todos los días de su aliento de vida. Y los descansos era cuando más sanaba a los enfermos. Hay varios versos bíblicos que él sanaba a la mujer jorobada, a la mujer al hombre que tenía el brazo seco, a tantas enfermedades, tantos enfermos. Así es de que, hermana Marlene, tú estás sana, nuestro Señor Jesucristo te va a sanar. Tú decláralo. Ahora vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 9:20. Dice así, 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío. Ahora diríamos nosotros, ¿pero por qué se habrá hecho judío? ¿Para qué se habrá hecho como judío? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y note usted, aquí está entre paréntesis y dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque nuestro Señor Jesucristo ya había aprendido o ya había leído en el Antiguo Testamento, y él no se apropió de esa ley. ¿Por qué se hacía pasar por judío? Porque como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pareciera un trabalengua, pero ustedes pueden reflexionar este verso. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos, salve a algunos. Aquí Pablo nos quiere dar una enseñanza. Él nos enseña que el compañerismo y la edificación para convencer y salvar almas es el lema primordial de todo ser cristiano.
Por eso le seguía él la corriente a la gente, a la gente judía para alcanzar el plan de salvación. En otras palabras, él quiere que hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nuestro descanso nos proyectemos en sus asuntos, que lo honremos. Y por eso lo dijo, él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigamos su ejemplo, mis amados hermanos. El plan de salvación, el pan de vida, la esperanza y fuente de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Todos los días son buenos para nuestro Señor Jesucristo y todos los días es buen día para tener un plan de salvación por aquellos que están sedientos y necesitados para nuestro Señor Jesús. Traigamos a esas almas a la vida y demos esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, levantar con más fuerza y llevarlos de victoria en victoria, que no decaigamos la fe y seguir con Cristo adelante. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, lo pongo en el amor de Cristo. Bendiciones. Wow, qué tremendo. Gracias, Pastor Amén. Isolina, por este mensaje tan poderoso. Así es que amigos, hermanos que nos ven en la plataforma, saludes, tenemos muchos amigos, aún familiares conectados por Facebook Live, escuchando la predica, la enseñanza de Pastor Isolina y su servidor. Qué importante, nuestro consejo es, dedícale un día de tu vida a la semana al Señor. Un día, mínimo un día. Bueno, quiero bendecir en esta plataforma. Hay hombres y mujeres que no solamente un día dedican al Señor, sino 2 días, 3 días, 4 días, y a la hora que Dios llame, ahí están presentes. Amigos y hermanos, creo que es tiempo de vivir bajo la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y no así todavía vivir bajo la ley mosaica, ¿verdad? Porque el que vive bajo la ley, pues por la ley será justificado. Y si alguien vive bajo la ley pues, y trabaja un día sábado, entonces dijo, tírenle la piedra, tírenle la piedra. Estamos en un tiempo en donde, como dijo Pastor Isolina, todos tenemos diferentes compromisos, tareas, trabajo, y hay pues ciertas diversidad de opiniones respecto al día de reposo. Ya sabemos que el día de reposo es para honrar al Señor. Pero, ¿qué opina usted? Tengo unas preguntas de, de conciencia. La primera es, ¿qué significa reposo para ti? ¿Qué significa reposo? La segunda, ¿cuánto lo aplicas? La tercera, ¿cómo lo aplicas? Porque sí hay personas que toman su día de descanso, pero lo toman para ir a la playa, para ir a la parranda, echarse un chonguengue, ese es su día de reposo, pero el Señor lo quiere para él. Y la cuarta, ¿qué día de la semana usted toma de reposo para honrar al Señor? Quiero dejar estas preguntas. Ahora queremos ir a un foro. Usted puede participar, puede opinar. Tenemos maestros de la palabra, pastores, reverendos, profetas, muchas personas que enseñamos cada semana. Y yo quiero esta noche escuchar, yo sé que usted también quiere escuchar a ellos, cuál es su opinión con este tema. Bueno, quiero dejar a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufe y pastora Janet como primeros plenaristas para que ellos nos den un poco más de la bendición de su conocimiento en este foro. Reverendo Giancarlo Rufi, pastora Janet, bienvenidos. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Es un placer poder compartir con todos ustedes y con los hermanos y hermanas que están conectados en las redes sociales de Internet.
Yo quisiera recordar primeramente que entendeva Dios como día de reposo. El libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos habla en el capítulo 31 y en los versículos 14 y 15 lo siguiente, que leemos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto, morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Cualquier obra incluye todo. Lo que no es obra es estudiar la palabra de Dios, orar y estar con la familia. Porque esta es la perfecta voluntad de Dios sobre lo que deberíamos hacer los días sábados, el nuestro día de descanso, de reposo. 200 años después de la primera iglesia, los judíos crearon el Talmud. Y en esta recolta de explicaciones de las leyes de la Biblia, ellos anotaron 39 cosas que no pueden hacer el día de reposo. Si consultan el Talmud, van a encontrar el listado de estas 39 cosas que no se pudiera hacer, según ellos. Han habido en el primer tiempo una cuestión muy interesante. Recordemos la primera iglesia. Era hecha exclusivamente por judíos que se convirtieron a Cristo. El primer tiempo, ellos mantuvieron sus ritos y tradiciones, hasta que, por la misericordia de Dios, comenzaron a convertirse los gentiles, los que no eran judíos. Entonces, los gentiles no estaban conforme a seguir su fe bajo los estatutos de la ley, de la Torá, porque ellos creían que el Señor Jesucristo, con su muerte expiatoria, había prácticamente creado un nuevo pacto. Y este nuevo pacto cancelaba el viejo pacto. Entonces, para ello no era necesario tener esta rigidez en el día del descanso y tampoco toda la fiesta que hacían todavía los cristianos judíos. Un siglo después, Justin Mártir, un filósofo cristiano, él defendió que el día domingo es el día del Señor. Recordemos que por lo israelita aquel tiempo, el día iniciaba no como nosotros a la medianoche, no, a la caída del sol. Iniciaba el día del día siguiente. En cada caída del sol había un nuevo día. Entonces, por ellos, Dios, cuando ha hecho los 6 días de trabajo, era hasta la caída del sol, que todavía era tarde prácticamente, no era la medianoche como nosotros, porque ellos usaban un calendario que es lunar, mientras nosotros un calendario gregoriano que es solar. Entonces, analizando en profundidad este asunto,
el Señor Jesús no ha muerto el día viernes, ha muerto el día jueves. Y él ha cumplido los 3 días que tenía que estar en la tumba, hablándolo así, y después resucitar el día domingo. Y ahí cumple la profecía de Mateo, del Evangelio según San Mateo. ¿Y qué pasó? Que al cuarto siglo, en el año 321, el gran emperador Constantino el Grande, él hizo que el Imperio Romano adoptase el día domingo como el día de descanso. Entonces ya se separaron la teología antigua de los cristianos judíos con la nueva teología de los cristianos. Después obviamente se creó la Iglesia Católica. Nosotros como día de reposo santificamos el día que tenemos la oportunidad de reposar. Amén. No tenemos un día fijo, porque Amén. por ejemplo, muchos años yo trabajé en área sociosanitaria, me tocaba trabajar el día sábado, me tocaba trabajar el día domingo, entonces el día de descanso yo lo santificaba, pero en otro día, pero no de una forma tan estrictas como era en el Antiguo Testamento. Pero sí, mi día era, y es todavía, un día que dedico a la meditación de la palabra, a la preparación de estudio, dedico a estar en comunión más que los otros días con nuestro Señor y compartir con la familia también. Esta es la forma como yo lo vivo. Pero quisiera recordar ese asunto, que muchas iglesias evangélicas quisieron adoptar últimamente los ritos, las fiestas del Antiguo Testamento que eran exclusivos de los judíos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos piensan que así son más bíblicos, más bíblicos. Pero tienen que recordarse que si fueran así, en el primer siglo ya ha habido esta controversia y los gentiles no han celebrado ya el Shabbat. Entonces, nosotros debemos considerar este asunto como que, porque vivimos en la gracia, podemos disfrutar nuestro día de descanso de una manera más suave. Al día de hoy ya no nos matan si no lo respetamos. La iglesia que han querido regresar, no la voy a criticar, obviamente. La voy a criticar si creen que el cumplir los mandamientos del pasado son los que lo salvan, porque hacen inútil la muerte del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor Jesús murió por nosotros en la cruz y nos estableció un nuevo pacto. Nosotros tenemos que caminar en nuestra fe en el nuevo pacto, en el antiguo. Esto era lo que yo quería ponderar. Apóstol Carlos, disculpe que no me salí de la pregunta que usted nos ha dado, pero realmente yo sentía la necesidad de dar esta aclaración que creo que es muy importante porque eso hace parte de la historia de la iglesia antigua y poco lamentablemente la conocen. Muchas gracias. Gracias, reverendo. Esas preguntas eran para nuestro público porque ahí tenemos muchas personas conectadas en Facebook Live, que ellos también les invitamos, amigos, hermanos. Ustedes pueden escribirnos también su opinión, gloria a Dios, pero sí, muy enriquecedor lo que acabamos de escuchar, la enseñanza de nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa. Mis preguntas es solamente de conciencia, usted puede procesarlo allí, pero reverendo Giancarlo y todos los plenaristas que van a estar acá, ellos traen una perla de bendición en las enseñanzas. Muy bien, quiero dejar el tiempo. No sé, Pastora Janet, tenías algo que aportar, ¿verdad? Sí, yo quisiera corroborar, enfatizar
que estamos en la dispensación de la gracia y como nos explicó nuestra amada pastora Isolina, ese poderoso versículo de Colosenses, donde el acta de decreto que había contra nosotros quedó crucificada, ahí clavada en la cruz, ¿no? Y nosotros estamos en el nuevo pacto de la carne y la sangre del Señor en su gracia y la salvación, naciendo de nuevo, recibiendo a Cristo. Sin embargo, quisiera enfocar algo desde otra perspectiva, en una experiencia personal como testimonio muy personal mío, cuando viví un proceso de cáncer. Una de las cosas que el Espíritu Santo me redarguía es no haber tomado un día de descanso. Muchos años eran consecutivos sin tomarme un día de descanso. Entonces, el Señor pudo hacerme entender de que Él, siendo Dios todopoderoso, increíblemente sus características son pues asombrosas, todo lo que significa el Señor en su santidad, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en todo lo que implica el carácter del Señor. Él, siendo Dios, descansó un día, y que nosotros como humanos, mortales, hechos del barro de la tierra, también necesitamos un día para tomarlo de descanso. Fue la lección de vida que aprendí de una manera muy fuerte, y glorifico a Dios porque el Espíritu Santo sí nos redarguye y nos enseña. Y luego también lo asombroso de la ciencia médica, las ciencias que están alrededor de la psicología, de la psiquiatría, la neurociencia, cómo enfatizan también la importancia de la higiene mental. Lo importante es que es tomar un día de descanso, de no estar en la labor cotidiana, cualquiera que sea la profesión que alguien tenga, tomar un día donde pueda compartir en familia, donde pueda descansar. Eso es parte también de la salud mental, es parte de la salud mental. Eso hay grandes foros de psiquiatría, se hacen todas estas cuestiones donde se valora la importancia de la higiene mental, del reposo, el descanso. Eh, Ahora, lo maravilloso, lo trascendente del día de reposo, que la familia, que todos en familia, los que amamos al Señor, debemos considerar juntos en familia adorando al Señor, juntos en familia estudiando su palabra, juntos en familia dándole ese día toda la pleitesía, el honor, la honra que el Señor se merece, asistiendo al templo con acción de gracia, conforme el Salmo 100. Entonces, esto para mí es lo trascendente, enriquecer la vida familiar, en la espiritualidad, en la búsqueda de Dios, en el enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y los que viven alrededor nuestro, que cuán importante es conducirlos a esa adoración plena en Dios. Entonces, el otro punto es que dependiendo de la profesión que la persona tenga, el legalismo pues les echaría piedra, pero no es así. No es así, y Dios es eminentemente justo y dueño de la justicia. Porque si es un bombero y está de guardia, si es un médico o un cirujano está de guardia, las profesiones a veces son muy exigentes y son tan necesarias, porque si no las hubiera, mucha gente perdería la vida. Y Jesús mismo lo demostró, ese legalismo tan exagerado que tenían los religiosos de aquellos tiempos, los escribas, los fariseos, todo aquello. Él les demostró que Él era el dueño del día de reposo, y Él hizo tantos milagros en día de reposo, y aún los regañó porque le dijo: si ves a burro de tu vecino caído en un hueco, ¿acaso no vas y lo sacas de ahí? No, o sea, no, pues tienes que irlo a ayudar, pero ellos eran tan exagerados. Entonces, el Señor pues les aclaró
en ese tiempo ya fue una controversia. Estando Jesús presente, fue una controversia. Y hoy por hoy sigue siéndolo porque hay judíos ultra ortodoxos y hay una clasificación que el reverendo ahí la tiene, pero yo me quedé asombrada de ver cuántas clases de judíos hay el día de hoy. Entonces, esto era lo que quería compartir también en este fascinante tema. Sí. Qué lindo, pastora, qué buenísimo. Usted toca algo importante, ¿verdad? En base a la profesión que desempeña. ¿Se imaginan en el tiempo del COVID? Los médicos, las enfermeras. Ok, hoy es sábado, mire, nadie va a trabajar. Se mueren todos. Entonces todo el mundo con la apedreado, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias, pastora, tremendo aporte. Tenemos otro invitado plenaristas a los pastores Vinicio y Chaito Monterroso, y luego tenemos una manito levantada allá, profeta Karina Brito. Vayan preparando su aporte para que ya vayamos enlistando. Mire, está bien bendecido, muy enriquecido, de veras que sí, el tema, especialmente con nuestros amados hermanos maestros de la palabra. Pastores Vinicio y Chaito Monterroso, y luego profeta Karina Brito. Amén. Gracias, hermanos. Disculpen que no pongo la cámara. Pero sí, un tema muy importante, muy, yo diría un tema muy especial, ¿verdad? Para no decir que es controversial, ¿verdad? Pero sí realmente, pues yo he tenido varias discusiones con personas por este tema, ¿verdad? Y realmente es algo que, pues es realmente sencillo, ¿verdad? Justamente como ustedes lo han explicado y lo han presentado, como está dentro de los mandamientos. Entonces, de pronto usted escucha que le dicen, pero es que es un mandamiento, ¿verdad? Y los mandamientos hay que cumplirlos todos, ¿verdad? Y de alguna manera uno escucha o ve, nosotros pues a veces escuchamos no sé, rabino, pero así, pues que está bastante apegado a la palabra y pues habla cosas muy acertadas, pero él todavía tiene esa situación ahí, ¿verdad? Que pues él habla del sábado y es una cosa, pero estrictamente que debe cumplirse, ¿verdad? De una manera indefectiblemente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues la palabra a mí me recuerda lo que decía en Hechos 15. En Hechos 15 se narra, acuérdense que era el inicio, el libro de Hechos nos presenta el inicio de la iglesia, cómo nació la iglesia y cómo durante el crecimiento de la misma habían todavía cristianos o seguidores, ¿verdad? Del camino, como le llamaron ahí también en Hechos, ¿verdad? De ese camino que Cristo había dejado y que su iglesia estaba siguiendo y creciendo cada día más. Estaban guardando pues la ley, ¿verdad? Todavía tenían la ley de Moisés. Y entonces esto vino a traer conflicto, vino a traer confusión. Y eso es lo delicado de este tema, ¿verdad? Que yo creo que aquí todos podemos confirmar y estar de acuerdo que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, para ser más específico, son vigentes para nosotros hoy en día, porque son mandatos de Dios establecidos como fundamentos para las naciones, para la ley de las naciones, para los estatutos que se establecen en diferentes lugares y en la vida personal, ¿verdad? En la vida diaria de cada uno, especialmente de aquellos que somos seguidores del camino de Dios y que tenemos fe en Jesucristo.
Entonces, hay un versículo en Marcos 2:27. Marcos 2:27, se lo voy a leer, dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, dice, verso 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Imagínese, si uno estaba haciendo algo, si uno estaba haciendo el bien al prójimo en día de reposo, no, qué pecado, ¿verdad? Qué bárbaro, no, estás violando el día sábado. Imagínense, no podemos agarrarlo así tan rigurosamente. Y como decía hermano reverendo Giancarlo, realmente es algo que un fundamento que debemos entender es que, bueno, es muy lindo el significado, por ejemplo, de las fiestas judías. Y si usted, pues, medita en ellas, de alguna manera quiere celebrarlas, está bien, pero no como que si no lo hacemos, ya perdimos. Estás condenado. Exactamente, ya estamos ofendiendo a Dios o estamos fallándole de alguna manera. Entonces, yo creo que si los amigos, hermanos que nos escuchan por las redes sociales en este momento y usted ha tenido esa confusión con el día sábado, yo quiero decirle que el Señor es el Señor, nuestro Dios es el Señor del sábado y que nosotros no podemos establecer un día, ¿verdad? Decir, bueno, el sábado es el día de reposo y yo voy a empezar a hacer reposo desde el viernes a las 6, ¿verdad? Porque así es como lo hacen ellos, ¿verdad? Y entonces decir, como yo les contaba, este hermano que yo escucho a veces, pero que él se quiso volver judío, ¿verdad? Porque todos los que quieren seguir ese grupo tienen que circuncidarse, los varones, imagínense. Wow. Tienen que dejarse la barba, tienen que pues guardar el sábado indefectiblemente y pues todas las leyes, ¿verdad? Y todo tiene que hablar, no le tiene que decir al Señor pues Dios, porque Dios no está bien, ¿verdad? Tiene que decirle Yahweh. Y es que está bien, no tiene nada de malo que yo le diga a Jehová, Yahweh, a Dios, pero Dios creo que entiende porque nosotros recibimos el Evangelio, imagínense, somos gentiles. Y en Hechos 15 dice, ¿verdad? Que los gentiles, imagínense, había gentiles de todas las naciones, gente, por eso son gentiles, ¿verdad? Porque no eran judíos. Entonces, querían en los primeros años de la iglesia y obligar a los cristianos a seguir toda la ley de Moisés. Entonces, usted puede leer despacio el capítulo 15 de Hechos y ahí básicamente es ese concilio que se hace en Jerusalén para llegar a un acuerdo y decir, bueno, la salvación no es porque usted guarde la ley. La salvación de su alma es porque usted cree en Jesucristo, porque cree lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, derramando esa sangre y rasgando el velo del templo. Entonces usted ya no va a tener que llevar un corderito perfecto y sin mancha, no sé qué, era cada año, creo yo, ¿verdad? Imagínense, o cada mes, no me recuerdo bien, pero era por los pecados suyos y los de su familia. Entonces, ya llegó el Cordero perfecto, el Mesías fue el Cordero perfecto que limpió nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, nosotros, decía hermano Giancarlo, vivimos el periodo de la gracia, ¿verdad? Y la gracia no es que hagamos lo que querramos, ¿verdad? Tampoco, porque ahí
hay normas perfectas, precisas, mejor dicho, que debemos seguir para pues vivir una vida que le agrada a Dios, normas morales, éticas que debemos seguir para pues honrar al Señor y dar el testimonio de que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Pero sí, pues en conclusión, el sábado o el día de reposo es ese día en el que me gustó mucho lo que decía el pastor, ¿verdad? Meditar en el Señor, ¿verdad? Congregarnos con la iglesia, con los hermanos, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia, no es ese edificio en donde nos reunimos, ¿verdad? Congregarnos, tener esa coinonía. Imagínense, nosotros tenemos tanta coinonía, ¿verdad? Tanta comunión, ustedes, nosotros, ¿verdad? Qué bendición tenemos esa coinonía a cada rato. Y es una gran bendición, ¿verdad? Pero pues esperamos que esto no pues cree confusión, sino al contrario, que pueda traer una tranquilidad, una paz en cada uno de los que nos oyen y pues me tomo la libertad para decir e invitar a los que nos escuchan y nos ven que pueden escribir sus dudas, pueden escribir sus preguntas para poder nosotros pues apoyarles y que eso pues no sea un tropezadero, ¿verdad? O una posibilidad de hacer caer a alguien y decir, bueno, pues yo no cumplo la ley, yo fallo un montón de cosas, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Y sabe, Él es nuestro reposo ahora. Jesucristo es nuestro reposo. Bendiciones, habría mucho más que decir, pero bendiciones, gracias por la oportunidad. Wow, tremenda enseñanza, amados hermanos y familias que nos ven. Antes de dejarle el tiempo a Profeta Karina, quería compartir un versículo referente a Pastor Vinicio estaba compartiendo. Em, Hay un espíritu de confusión terrible. Sí, Yo pues tuve muchos amigos pastores con iglesias grandes, muy bonitas. Y cómo se ha venido ese espíritu de confusión y que otra vez volvieron a vivir bajo la ley. Después de que Jesús da la bendición y vivimos bajo la gracia, porque dijo Vini algo importante, somos gentiles. Nosotros no somos de sangre judío, ni siquiera hablamos perfectamente el hebreo. Y queremos estar usando palabras hebreas que ni siquiera lo pronunciamos bien y otra gente no nos entiende, ni nosotros lo entendemos. Mire, Dios es el Dios de lengua. Por eso nos dejó el español o el inglés, en lengua que usted habla, y la Biblia está escrito claro en su lenguaje. Como dijo Pastor Vini, no es preciso que, no es preciso que, no es preciso que estemos a tratar de hablar. Es bonito, claro, usted lo aprende, háblelo, pero dejar la parte nato original como yo conocí a Dios y Dios me conoció a mí y querer venir a cambiar las cosas. Entonces, ¿cómo has o hemos o se ha caído de la gracia? Y con esto yo voy a dar el paso a Profeta Karina. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Está bien bonito este programa. Profeta Karina Brito, por favor. Amén, Pastor Siu. Qué lindas interpretaciones. Ups, perdón, profeta. Su micrófono se me fue. Ahora sí. Ok. Qué linda Sí. interpretación, reverendo Giancarlos, pastora Janet, Pastor Siu y Pastor Vinicio. Es un compendio, ¿verdad? Más en profundo de lo que es el día de reposo y muy importante. Como indicó mi amado Pastor Vinicio, el velo se rasgó.
Cuando el Señor Jesucristo murió, Él fue el mayor sacrificio, ¿verdad? Un poco más sencillo en mi punto de vista. El reposo perfecto es Cristo. Y nosotros no tenemos que llevar esas cargas pesadas, como dice la palabra en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Toda carga, todo pecado, no hay pecado que el Señor Jesús no pueda perdonar. Dice que como rojo carmesí es tu pecado y como blanca lana Él lo pone. El Señor Jesús es el reposo. Todo acto religioso se respeta. Es muy lindo saber las fiestas del Señor. Tengo, por ejemplo, unas amistades que están, bueno, se celebra en estos momentos Yom Kippur, ¿verdad? ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es que tienes que purificarte, tienes que perdonar y para estar aceptado. Entonces yo les digo a mis amadas hermanas, que tengo un grupo los días lunes, le digo, bueno, Yom Kippur es todos los días, antes de irnos a dormir, después de que hablamos con el jefe que nos trató mal, después de que, porque nos podemos enojar, pero no podemos pecar. Hay que perdonar todos los días y todos los días estar aceptados delante del Señor. No es que voy a esperar, ¿sabes qué? 5 meses y voy a guardar rencor contra esa persona, pero a los 5 meses me acordé que tengo que perdonar a Pastor Siu porque dijo algo Pastor Siu y a los 5 meses lo perdono. Le digo, bueno, para mí Yom Kippur es todos los días. Y volviendo al día de reposo, Pastor Siu, en Juan 5, el paralítico de Betesda, como bien han dicho todos los amados pastores, el Señor sanaba en el día de reposo. A mí me encantó esta frase de todo lo que el Señor se acercó y tuvo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él tomó su lecho y se fue y causó furor, ira en los fariseos y en los escribas. Entonces dice que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo. Entonces estaban muy indignados. Y por esta causa los judíos lo perseguían a Jesús. Dice en Juan 5:16, para que ustedes lo lean todo, del 1 al 17. Y en el 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Entonces, el Señor trabaja. ¿Qué es el trabajo del Señor? Bendecir, sanar, levantar, restaurar toda la bondad de Dios. Él es el trabajo del Señor. Cuando nosotros nos ponemos con religiones, ¿verdad? Nosotros ya comenzamos a dejar de amar al prójimo. Cuando yo tengo, por ejemplo, como decía Pastor Giancarlo, apedreaban. Entonces, de repente, yo trabajo el sábado y mis amados hermanos guardan el día de reposo y entonces comienzan a mirarme mal. Karina no está guardando el día de reposo y comienzan a repudiarme. Es todo lo contrario al evangelio que trajo el Señor Jesucristo, que es de unión, de perdón, ¿verdad? Entonces la religión nos aleja. Y la primera causa, hermanos, de la religión es que comenzamos a ver a las personas con desmérito. Y entonces, como dice el pastor de Living Waters, no me acuerdo el pastor, a lo mejor el reverendo sabe, el pastor de Living Waters es un chiquitín que da en California, que él hace las preguntas. Si nosotros somos salvos por gracias, te pregunto, ¿alguna vez has robado? Yo en mi cabeza sí, como 1000 borradores. ¿Alguna vez has mentido? Y yo sí, como 20,000 mentiras. Entonces, eso eres mentirosa, ladrona. Entonces, para la gracia del Señor, todo eso queda cubierto. Entonces, no nos dejemos llevar de cargas pesadas. Cuando vemos la religión, el Señor no es religión, el Señor es amor y el amor cubre multitud de pecados y el reposo es el Señor Jesucristo. No tenemos que tener ninguna pena de hacer algo, como decía Pastor Vinicio. Tenemos que tener los estándares, que tenemos que caminar en las obras que Él predestinó desde el principio de la tierra que caminásemos, que son obras de bondad, misericordia, de amor, los estándares morales que pone el Señor, ¿verdad? Entonces el reposo es Cristo y el día que nosotros guardemos, que generalmente es el día domingo, pues dedicarlo al Señor. Muy hermoso lo que decían todos ustedes, leer la palabra, dedicar a la familia, bendecir a la familia, es algo tan hermoso. Y la verdad, no solamente el día domingo o el sábado, eso hay que hacerlo todos los días. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Esta fue mi perla. Amén. Amén. Muchas gracias, profeta Karina. Reverendo Giancarlo Rufo y Pastor Janet. Apóstol Carlos, me había olvidado de un versículo bíblico importante que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses.
capítulo 2, versículo 16, que dice así, y seguimos leyéndolo en reverencia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o cuantos a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Wow. Le escribió eso porque Pablo quiso resaltar la libertad que hemos conseguido gracias al Señor Jesucristo. Entonces lo que quiere Dios de nosotros hoy como hoy es que lo amamos con todo corazón y que obedecemos su santa y bendita palabra, pero que no estamos como algunos quisieran. Dice, bueno, yo quiero alimentarme como la Biblia dice. Está bien, si lo hace por motivo de salud, pero si piensa que esto va a contribuir para tu salvación, entonces no, está equivocado. Porque Jesucristo es el único mediador entre el Dios y el hombre. Y Él se cargó de todos nuestros pecados. Como Cordero de Dios ha expiado nuestro pecado. Por eso que debemos entender que sí, habrá personas que nos juzgarán, pero no debemos dejarnos influenciar. Debemos mantenernos firmes en nuestra creencia, porque estamos en el nuevo pacto, la dispensación de la gracia. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Amén, gloria a Dios. Gracias, amada familia. Qué tremenda enseñanza esta noche con el cuarto mandamiento. Recuerde, amigos y hermanos, nosotros estamos en la jornada de la campaña por la vida, no matarás, todo el mes de octubre, pero estamos complementando los 10 mandamientos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es su gracia. Por gracia sois salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. Así es que, amados hermanos, les invitamos para que sigamos perseverando. El ancla de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Que no venga ahí a confundirte nadie. Así como Dios te ha llamado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y con la gracia de nuestro Señor, continuemos así hasta que otra vez venga en el tiempo final la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a venir otro más. Y esto último, con esto vamos a orar. Las religiones no son malas, todas son buenas, pero toda religión divide. Jesús no es religión, Jesús es el Salvador del mundo. Así es que sin mí, dice en Juan 15, el Evangelio de San Juan 15, sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios les bendiga, amada familia. Continuaremos nosotros esta hermosa jornada del mes de octubre, campaña por la vida, no matarás. Esta semana que viene tenemos otros 2 mandamientos con enseñanza súper poderosa, como esta noche lo hemos tenido. Honra a tu padre y a tu madre, y luego no matarás. Ese es el lema principal que hemos puesto. Amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros. Tenemos una plataforma virtual en Facebook Live muy enriquecedor, con muchos amigos y hermanos pastores que nos acompañan. Gracias, amados pastores que están en la red social, en Facebook Live, ahí escuchándonos. Seguramente usted está aportando hoy, orando por nosotros. Y en esta hermosa plataforma de pastores y líderes que decía Pastor Vini, una coinonía que vivimos. Dios hizo algo en este grupo. De la pandemia para acá, Dios nos tiene con esta coinonía. Este es el mejor mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Unidos estamos casi todos los días de la semana. Y si no nos vemos un día, 2 días, ya nos hacemos falta. Eso es el avivamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Amigos y hermanos, que el amor y la paz del Señor esté con ustedes. Nos despedimos de esta plataforma, mas no así de su presencia. Que tenga feliz y muy bendecida noche. Un fuerte abrazo, un abrazo de Dios, y nos vemos el día martes con el próximo mandamiento. Buenas noches a todos. Dios les bendiga.